If we want to go to Si heaven, queremos we ir need al cielo, total transformation. necesitamos una transformación We total. need it as La individuals, necesitamos and we need individual it as a church. y como iglesia. And the time has come Y ha llegado el to tiempo speak about para this, hablar de estas because cosas, we are told porque se nos that dice the straight que el testimony will testimonio cause directo va a causar el zarandeo. Amazing Discoveries y el pastor Walter Bate presentan Transformación we'll Total. have to have Tendremos que experimentar una transformación total. Ruth. well, this evening's lecture La is presentación de hoy se titula simplemente Ruth. we all remember our theme Recordemos slide, nuestro lema, total transformation, transformación total. and be not conformed Y no os to this world, conforméis but a be este mundo, transformed, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, what is that para que comprobéis cuál es la buena y aceptable y perfecta voluntad de Dios. this whole series Toda esta serie is designed for the church. está destinada a la iglesia. It's about God's church. Trata sobre la iglesia de Dios. And we are looking at Y all estudiamos the todos los problemas relacionados con la iglesia. But no matter what the condition, Sin importar su estado, esta es su iglesia. and we have such beautiful typologies. Tenemos tan bellas tipologías en la Biblia. Many of them Hemos tratado muchos de ellas whole typology of con the toda children of tipología de Israel los hijos de Israel, as it applies conforme a to the su final aplicación call out of Egypt, al Babylon in the llamado last days. final para salir del But Egipto there y are Babilonia al beautiful final del tiempo. examples in the Bible Pero hay hermosos ejemplos en la Biblia de esta iglesia and this relationship. y estas So these relaciones. typologies Estas add to tipologías the picture. se añaden a And esos color it in. ejemplos para darles más color. We will want to have a look at some of these, just Y to vamos a make mirar algunos de ellos not para just tener una look imagen at completa. the Exodus No solo mirar al of the éxodo de los hijos de Dios como pueblo, but also just a little bit of a sino también personal algunos touch toques that the Lord individuales has put in His que el word. Señor puso en su palabra. If we look at the historical Si miramos setting al escenario of histórico Moab, de where Moab, the children of Israel donde los hijos de Israel actually encamped just acamparon before they justo went antes de across. pasar el Jordán, The setting of the story is el expected escenario to del state relato the se indica words of claramente the en las palabras Lord. iniciales del The libro, days when the judges en los días en que gobernaban los There was a jueces. famine in the land. Hubo hambre en el Statement país. by no means definitive. Sin embargo, esta afirmación no es en absoluto definitiva, pues hubo más de una hambruna en la tierra de Palestina durante el tiempo de los jueces. No obstante, al comparar la genealogía de David presentada en los últimos versículos del libro de Ruth con la genealogía de David indicada en el primer capítulo de Mateo, descubrimos a Rahab como la madre de Boaz. No hay razones contundentes para suponer que esta es otra que Rahab de Jericó. Si ella fue su madre, el libro de Ruth entraría bien temprano en el periodo de los jueces. Otras tradiciones seguidas por Josefo sitúan los eventos del libro de Ruth en el tiempo de Elí, lo que encajaría mejor a Boaz como bisabuelo de David. Cualquiera de ellas podrían ser correctas, ya que madre y padre también puede significar abuelo o antecesor. Personalmente prefiero la primera explicación. No contradice nada, así que la prefiero.
Now, the Moabites were Los of moabitas Shem, eran Lot, del linaje semítico, siendo descendientes de Lot, el nieto de Abraham. deity of the La deidad Moabites suprema de los moabitas era el dios Chemosh, who seems to have, al cual se required parece que le sacrifice. sensibilizaban los sacrificios humanos. So we're just getting a Esto little bit es of de una background to the book of enciclopedia, Ruth. solo para tener un poco de We introducción al know libro de little of the Ruth. history of the Moabites Solo until conocemos the account of poco their sobre la origin, historia de Moab después del relato de su as origen, we all know. que no fue tan Until noble the time como of the todos Exodus, sabemos, sometime before the hasta la establishment of the época del kingdom Éxodo. in Israel, the En Amorites algún momento de la occupied that historia, part antes of de the la land instauración de la monarquía, north los of amonitas Arnon, ocupaban but esa parte de Israel Moab al norte de subdued the Arnón, Amorites and occupied pero it. Israel sometió a los That part was amonitas what y had been ocuparon Moabite su territory. territorio que había sido They tierra de Moab. almost did them a En favor. realidad, como si le hicieron un favor. When Balak, the son of Cuando Zippor, Balak saw hijo that de the Zippor Israelites vio que encamped los upon the very israelitas borders of his acampan country, he justo entered into en las alliance fronteras with de the su país, Midianites and called hizo una aid alianza con los from madianitas y Balak, solicitó la ayuda del dealt with apóstata those profeta Balaam. typologies. Hemos Now, tratado remember the estas setting. tipologías. Ahora Moab recordamos un is poco. like a sister church, Moab if era you como like, una iglesia hermana to the para los Israelites. israelitas. And King Saul El rey eventually Saúl smote venció Moab, a but he los didn't moabitas, save pero the no rest. los sometió. And then we find David Luego vemos placing que his David father puso and a sus mother padres under the bajo la protection of the protección king of del rey de Moab, Moab, perhaps because he had posiblemente family debido a relations estas with the relaciones familiares Moabites. con los moabitas. So I find it fascinating that Me David pareció should interesante que David tuvo have this relationship with Moab. But estas eventually David, relaciones as con we Moab. are told, Pero made finalmente, war según on sabemos, Moab. David Moab hizo had guerra a lost his Moab y lo kingdom. sometió So completamente. that we find in the Esto lo concordance. encontramos And en that el was the comentario God that bíblico. they worship. Este era Chemosh, el dios de And we read in 1 los Kings moabitas. 11:7, then did Solomon Y build a high leemos en place Primera for de the Lord. Reyes So he also had 11:7. a little bit of a tender Entonces spot Salomón edificó un for lugar alto a the Chemosh. abomination of Parece que él Moab. también tuvo una debilidad para And the ellos, hill that is ídolo before abominable Jerusalem and de for Moab. Moloch, En the el monte que abomination está of the enfrente de children of Ammon. Jerusalén, So y a Moloch, ídolo he abominable was de los hijos also de Amón. enticed by Estuvo these atraído por idols. esos dioses. Fascinating. These required Fascinante. human Ellos sacrifice. requerían sacrificios humanos. That is why Por eso God Dios calls them los llama for abominación, this type of worship. debido a esa forma de adoración. Now, we're going to go through the book of Ruth Vamos a and see pasar if por we el can libro pick de up Ruth some of e these intentaremos typologies recoger that algunas came de into estas God's church. tipologías para la iglesia de Now, it Dios. came to pass in the Y days when the aconteció en los judges días que ruled gobernaban los that there jueces was a que famine hubo in the land. hambre en la tierra. And a certain man Y un hombre of Bethlehem, de Judah. Belén de Judá, So there were two Bethlehem. existían dos So Belén. this one says Aquí se which nos one? dice de cuál de ellos se That's trata. the same Bethlehem Este es el where mismo Jesus Belén was donde nació very Jesús. specific, that we don't Muy make a mistake. concreto y The sin Bible is posibilidad very de equivocarnos. La Biblia es muy And he went to específica. sojourn in the country of Se Moab. fue a residir en el país de He Moab, and his wife él y su and esposa his two y sus dos hijos. Not the wisest thing to do. No es la we más also sabia do that, decisión. don't we? Quiero decir que todos We nosotros also hacemos lo mismo, sometimes ¿no es así? sojourn amongst Nosotros también vamos a veces a vivir con los moabitas. What would be the modern equivalent? ¿Cuál sería el equivalente moderno? To think that the other Protestant Pensar que las demás churches are iglesias the same protestantes son igual con la que ha decidido obedecer a los mandamientos de to Dios. God's law. They're not the same. No son iguales. Now, I love this type. Me gusta esta tipología, es tan bonita. The name of the man El hombre was se llamaba Elimelech and the name of his wife, y el de su Naomi, esposa Noemí. and the name of his two Y los sons, nombres de sus dos I hijos, guess in American you'd say creo que en Mahlon América se pronuncian distinto, Mahlon y Mahlon, no importa. and Mahlon y Chilion. Quilión, They were Ephrathites efrateos of Bethlehem, Judah. de Belén de Judá. And they came into the country of Y vinieron a Moab la and tierra de settled Moab there. y se establecieron allí. If I was a parent, those are probably Si yo the fuera el last padre, names es that I would poco choose to probable give my que kids. había puesto esos nombres a mis hijos. This is incredible. But Esto es remember increíble. that in Recordéis que en la typology tipología in y en la the Bible, the Biblia, name always los stands nombres for siempre something. representan algo. Didn't just give a name. No es solo poner un And, nombre. I think God also Creo que Dios inspired también inspiró en of relación con certain ciertos names. nombres. And God changed names, didn't he?
y Dios cambió nombres. ¿No es así? Y Elimelech, marido de Noemí, murió y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí esposas de las mujeres de Moab. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Aquí tenemos otros nombres. Y habitaron allí unos 10 años. Y Mahlón, él era el marido de Ruth, y Quilión también, murieron ambos. Y quedó la mujer sola, sin sus 2 hijos y sin marido. Se quedó sin descendencia. Por lo tanto, Noemi tenía problemas. Vamos a mirar ahora estos nombres. Me gustan los nombres. Elimelech significa mi Dios es rey. Noemí significa mi deleite. Ruth, amiga. Bonito nombre, ¿no? Amiga. Orfa, algunos creen que el nombre significa testarudo. Otros sugieren que viene de eprach, cuello o sierva. Puede que testarudo es más adecuado. Sobre Mahlón, el marido de Ruth, hay algunas diferencias de opinión, como también sobre el nombre de su hermano. Y una posible interpretación sería enfermizo. ¿Llamarás a tu hijo enfermizo? Algunos sostienen que su muerte temprana confirma la interpretación del nombre. Quilión es posible significar languidez, muy agotado, muy debilitado, languidez. Pues así que tenemos 2 niños enfermizos, 2 hermanos enfermizos. Puede ser que ni este niño ni su hermano parecían robustos al nacer. Yo creo que estos nombres están allí con un propósito. Y Dios escribe la tipología incluso en el nombre de las personas. Noemí es mi delicia, Ruth es una amiga, Elimelech, mi Dios es rey. Pero los que mueren en Moab están enfermos y debilitados. ¿Empieza a tomar forma la historia? Estarás enfermo y te debilitarás y finalmente morirás si te quedas en Moab. Así que la solución es ir a casa. Este es Wadi al-Mujib, por donde pasó Israel y donde vivieron Ruth y Noemí. Este es el lugar exacto. Y si miras el panorama, son colinas áridas. Bueno, un país interesante. Algunas fósiles de esa zona que nos muestran que eso estuvo bajo las aguas del diluvio también. Así que separados de Dios, podemos decir que estamos enfermos y sujetos a la muerte. Solo si nos unimos a Cristo, podemos encontrar la vida. Los sufrimientos de Noemí la han preparado para conducir a Ruth en la tierra prometida. En ambos sentidos, figurado y literal. Una representación tipológica que acaba en una gran realidad. Dios puede permitir el sufrimiento con el fin de que nuestros caracteres puedan ser preparados para el servicio y para la ciudadanía en su reino. O como el hijo pródigo, podemos acabar allí, entre la comida de los cerdos. Y depende de nosotros si decimos, volveré a la casa de mi padre, o debilitarme y morir. Continuemos la historia. Ruth capítulo 1, verso 6. Entonces se levantó con sus nueras para volver de la tierra de Moab, porque oyó en la tierra de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan.
pan, bread of life, pan de vida, typologies. tipologías. Wherefore she went forth out of the place Salió where she pues del was, lugar donde with había her estado daughters-in-law y with con her, ella and sus on dos their way nueras, y se to pusieron en return camino para volver unto the land of a Judah. la tierra de Judá. Now, the daughters-in-law Las never went nueras away, nunca so habían they estado couldn't allí, así return, que no but they podían are volver, returning. So they pero are like están two volviendo. prodigals. Así que eran And Naomi consideradas hijas said unto pródigas. her two Y Naomi dijo daughters-in-law, a sus dos nueras, Go andad, return volveos each to cada her una mother's a casa house, de su and madre. sent them away. Go Les on. dijo irse. The Lord deal kindly with you Jehová as haga you con have dealt with vosotras the dead, misericordia, como me, la the habéis Lord hecho con grant los that you might muertos y find conmigo. rest, each of you, in the Y os house of conceda your Jehová husband. que hayáis Then he descanso kissed cada them, una and en they casa de lifted su up their marido. voice, Las and they besó wept. luego, ellas And alzaron su they voz y said lloraron. Y le unto dijeron, her, Surely we will ciertamente return nosotras with thee volveremos unto contigo a tu thy pueblo. people. How many of them said we will ¿Cuántas de return? ellas dijeron que volverán? Both of them. Las dos. And Naomi said, Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Porque la idea era siempre que la descendencia de los muertos sea continuada por el siguiente en la familia, pero ya no había nadie. Volveos, hijas mías, y idos en vuestro camino, porque yo soy demasiado vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y diere a luz hijos. Vamos a saltar un poco al Apocalipsis 22, 17, que dice, y el Espíritu y la novia dicen, ven. No pone que solo el Espíritu dice ven. Dice, y el Espíritu y la novia dicen ven. ¿Trabaja Dios mediante su iglesia, sí o no? Sí. Él no solo pasa por ella, sino que usa su iglesia para llamar a la gente. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Aquí hay un llamado para unirse a la iglesia de Dios. Leemos en el espíritu de profecía, todos los que como Rahab la cananea y Ruth la moabita se volvieran de la idolatría a adorar al verdadero Dios, habían de unirse con el pueblo escogido. No puede separar el pueblo de Dios en este plan de salvación de Cristo, porque la novia y el novio son uno. ¿No dice que los dos serán una carne? A medida que aumentara el número de los israelitas, habían de ensanchar sus fronteras hasta que su reino abarcara el mundo. Pero ellos nunca hicieron lo que tenían que hacer. Vamos a continuar. ¿Habríais de esperar hasta que crecieran a estos maridos que nacieran? ¿Dejaríais por eso de casaros? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas, alzando su voz, lloraron de nuevo. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. El Espíritu dijo, ve. Y Ruth dijo, no. Pero la otra dijo, adiós. Había dos hijos. Uno dijo, voy, y no se fue. Y el otro, no iré, pero se fue. Aquí es ligeramente mejor. Las dos dijeron, iremos. Pero al final una dijo, no, es demasiado difícil. Es muy duro, no lo haré. Mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Otra vez le dice, vete. Y Ruth respondió, no insistas en que te abandone, en que deje de seguirte, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y a donde quiera que habitas, habitaré. Tu pueblo será mi pueblo,
y tu Dios será mi Is it a Dios. package deal? Yes or ¿Es no? un acuerdo completo, sí o It's a no? package deal. Es un acuerdo completo. It's a trip into Es un viaje uncertainty en that la not incertidumbre everyone is willing, que no todos quieren hacer, but it's a package deal. pero es un acuerdo completo. You get the Tienes a other. uno y a otro. Get the God, Tienes a Dios y a su pueblo. you cannot separate No los puedes separar. from each other. Now, this prompting, go Ahora, away, este rechazo, déjame, ¿lo tenemos en alguna otra parte? do you remember how Jacob ¿Os wrestled recordáis with the cómo angel? Jacob luchaba con el ángel? And the angel said, get the Y hands, cómo go. el ángel le dijo, Go. quita y vete, vete. If he went, what would have happened? Si se había ido, ¿qué hubiera pasado? It would have been lost. Se habría It perdido. must be a Debe heart ser un ferviente desire. deseo. In other words, you Es must decir, realize debes darte with cuenta your whole being con that if todo you tu do ser not cling que si no te to that aferras angel, a ese ángel, you will be lost. serás perdido. It mustn't be just No es algo que se hace por impulso. sleep. Now the one sister La cuñada dijo, said, I'm off. no me meto en esto, But the other es one demasiado said, difícil. I will not let Pero you Ruth go. dijo, no te dejaré marchar a menos que me bendigas. And so she said, Así que dice, where you go, a donde quiera que tú vayas, iré yo. live, I will live. A donde quiera Your people shall que be habitas, my habitaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. You die, now Donde this is tú interesting. mueras, esto es interesante, Die. Did you have any moriré yo. intentions of leaving ¿Tenía at ella some la stage? intención de Maybe marcharse when, algún día cuando su mother-in-law is suegra ya no not fuera there o or algo así? whatever? This is before she has any affiliation. Esto es She antes made de a que ella decision. tenga alguna afiliación. Those people Ella are going tomó to una be her decisión. people. Ese pueblo será su pueblo. And there will Y I be allí buried. seré I'm not gonna sepultada. go again. That's it. This is my Yo no voy a marcharme. Esto es, he tomado la decisión. Cuando se trata de la relación con el pueblo de Dios, esta debe ser nuestra decisión. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre tú y yo. Génesis 32:26. Y dijo, déjame marchar, que rae el alba. Y él dijo, no te dejaré marchar a menos que me bendigas. Y viendo Noemí que ella estaba, es bonito. Cuando empiezas a leer la Biblia tipológicamente, ya no es solo una historia. Se convierte en un asunto personal de vida y muerte. Esto es lo que hace la Biblia distinta a cualquier otro libro religioso del planeta, porque ningún otro libro convierte tipología como esta en una historia de vida real. Y ningún ser humano puede pensar esto tampoco tan continuamente para un periodo de más de 1000 años. Deja las especulaciones. Esta es inspiración divina, categórico y tenaz. Ni a la derecha ni a la izquierda. Pon tu faz como el pedernal. Tan resuelta a ir con ella, no le dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Betlehem, Betel. Esto es casa del pan. Y aconteció que entrando en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Es decir, que hubo gran agitación en la ciudad. Así debe ser. Si alguien entra en las filas de la iglesia, si tenemos amor fraternal, sin importar de dónde viene esta persona, deberíamos agitarnos con entusiasmo. La Biblia nos dice que no somos tan buenos en esto, porque cuando el hijo pródigo volvió a casa, ¿qué pasó? La cara de su hermano fue bastante agria. Y así la tenemos nosotros a veces. Debería darnos vergüenza. Y decían, ¿no es esta Noemí?
Ella les respondía, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, Mara amargura, porque el Todopoderoso me trató con gran amargura. Yo me fui llena y Jehová me hizo volver a casa vacía. ¿Qué pasa si te marchas a Moab? Vas a tener escasez, no tendrás plenitud, llegarás vacío. Finalmente no quedará nada más que el vacío. ¿Por qué me llamáis Noemí cuando veis que Jehová ha testificado contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, la cual venía saliendo del país de Moab. Así que hay una salida. Y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Aquí tenemos una cosecha. Y la cosecha es el tipo para la cosecha del pueblo de Dios. Y la siega de la cebada es particularmente interesante porque cuando llegaba a la ofrenda mecida, el manojo mecido era un manojo de cebada y era un tipo para los primeros frutos de la resurrección con Jesucristo. Esta es una tipología impresionante. Y tenía Noemí un pariente de su marido, un familiar, un hombre poderoso y rico. Esto suena a tipología, no era un cualquiera, de la familia de Elimelech, y su nombre era Boaz. Esto es fascinante. Todos en la iglesia de Dios son hijos del Altísimo, príncipes y princesas, así que son los niños del rey. ¿Son pues familiares del rey, sí o no? Sí, son familiares, familiares cercanos. Y este hombre tenía mucha riqueza y era poderoso hombre. Por lo tanto, ¿quién es él? Es un tipo de Cristo. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, déjame ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel. Nuestra historia se vuelve tan bonita. A cuyos ojos hallaré, ¿qué? Gracia. Este es un relato sobre venir a la iglesia de Dios y encontrar la gracia de Cristo. Y Noemí le respondió, ve, hija mía. Y ella se fue, pues, y vino y espigó en el campo en pos de los segadores. Y su suerte fue llegar en la parte del campo que era de Boaz. Si ponemos esto en español moderno, sería por casualidad llegó ella a entrar en el campo de Boaz. Pero, por supuesto, no existe tal cosa como la casualidad. El mundo lo llama casualidad. Nosotros lo llamamos providencia. Así que, por suerte, por casualidad, providencialmente, llegó ella en la parte del campo que era de Boaz, el cual era de la parentela de Elimelech, uno de sus hijos, de los hijos de Dios. Su suerte fue una oportunidad de referencia a causas secundarias, pero ordenada por la providencia de Dios. Dios sabiamente ordena pequeños eventos, incluso los que parecen totalmente accidentales. Más de una gran historia es causada por un pequeño giro, casual para los hombres, pero diseñado por Dios. Creo que eso fue bastante bien puesto. Y la historia sigue. Ya aquí que Boaz vino de Belén. Creo que escribió este punto aquí para que no olvidemos. Él venía de Betlehem.
la casa de pan. Dealing with the harvest Y here. tenemos una The cosecha. harvest has to do with Y la the cosecha tiene que ver con la cosecha de And almas. said unto the reapers, Y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Ellos respondieron, Jehová te bendiga. Existía pues una relación de cortesía entre el propietario del campo y sus trabajadores. No existía señorear sobre ellos. ¿Habéis notado eso? Y Boaz dijo a su siervo, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el siervo mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven de Moab que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Ella vino pues y continuó desde la mañana hasta ahora, menos un poco que se detuvo en casa. ¿Qué significa su manera de trabajar? Es diligente, siempre recogiendo, trayendo pan. Se alimenta a sí misma de lo que pertenece a Boaz, Cristo. Entonces Boaz dijo a Ruth, escucha, hija mía, no vayas a recoger a otro campo, ni te alejes de aquí, quédate junto a mis criadas. Las criadas representan la iglesia. Quédate aquí, no te alejes. Aquí está, no en otra parte, aquí es tu lugar. Mira el campo que ellas ciegan y síguelas. ¿No he mandado a mis criados que no te toquen? Esta tipología es interesante. Y cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe de los que los criados hayan sacado. Aquí está ella con Boaz en este grabado. Entonces ella cayó sobre su rostro y se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Estos somos nosotros. Cada uno de nosotros se postra en tierra y dice, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Ella no tiene nada, es una moabita. Su dios era Kemosh. Su hermana se volvió a sus dioses y a su familia. Pero Ruth dijo, tu Dios será mi Dios. Y aquí está. Para que tú me reconozcas siendo yo extranjera. Todos somos extranjeros cuando entramos en esta iglesia. Y respondió Boaz, le dijo, aquí podemos ver otra tipología. Se me ha contado al detalle todo lo que hiciste con tu suegra después de la muerte de tu marido. Dios está completamente informado de cada cosa que hacemos. Él nos conoce al detalle. ¿Y cómo has dejado a tu padre y a tu madre? ¿Estáis oyendo algo? Y la tierra donde naciste, y has venido a un pueblo que no conociste antes. La conversión a Cristo significa venir a un pueblo que antes no conocíamos
¿Cuántas personas quieren hacer eso? Quieren tener a Cristo, pero quieren quedarse con sus hábitos que tenían antes. No puedes hacer esto. Es un pacto completo. El pueblo junto con Cristo. Que Jehová recompense tu obra y que tu recompensa sea colmada de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Una tipología muy poderosa. Increíble. Si miramos en el Evangelio de Marcos 10:29, y respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que ninguno hay que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, que no haya de recibir 100 tantos ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas. Si los has dejado, ¿quiénes son estos que tendrás? Porque no son los mismos. Tendrás una nueva familia. Y esta es la familia de Dios. Madres, hijos y tierras con persecuciones. Me gusta Dios porque es tan honesto. No dice, oh, ven a mí que será muy fácil. Va a ser una vida muy fácil. No, este es un camino pedregoso. Si haces este cambio, serás perseguido. Y en el mundo venidero, vida eterna. Y ella dijo, halle yo gracia a tus ojos, mi Señor, porque tú me has consolado. En esta estresante situación de venir a un pueblo completamente nuevo, ¿dónde encontramos consolación? A Cristo. Es tu única consolación. Porque al principio hasta te acomodas y encuentras todas las cosas, vas a llorar. Él es tu consolación. Y tienes que aferrarte a Él y decir, no te dejaré marchar. Porque Él es todo lo que tienes. Y porque has hablado agradable a tu sierva. Esto nos dice algo sobre el carácter de Jesús. No siendo yo como una de tus siervas. Todavía no soy como una de ellas. Tengo que adaptarme a esta iglesia. He salido de esta situación, de este mundo. He salido de espiritismo, de drogas, de lo que sea. He salido de Babilonia, he entrado en la iglesia, pero todavía no conozco esas experiencias. Pero gracias a Dios que es amable y agradable conmigo. Y Boaz le dijo, a la hora de comer, acércate aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Es como si dijera pan y vino. La sangre y el cuerpo de Cristo. Ven y asimila la verdad para que crezcas. Ven y come la mana celestial para que puedas comprender. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio grano tostado. Ella comió hasta que se sació y le sobró. ¿Quién te va a alimentar bajo circunstancias en que te encuentras en una nueva iglesia? Alguna vez entras en una iglesia donde parece que a nadie le importa tu persona. Y aún así tienes que quedarte allí. Así que tu único alimento vendrá del antitípico Boaz. Cuando se levantó ella para espigar, Boaz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la reprochéis. Y esto es tan bonito. E incluso dejad caer algunos de los manojos para ella. Así que cuando recoges, deja caer algo para alguien.
Who are the young men? ¿Quién eran los jóvenes? She's with the women. Ella está con las Who mujeres. are the young men? Pero ¿quién son los They're the jóvenes? angels. Son los ángeles. And the angels will drop morsels Y of los bread ángeles from tirarán heaven manojos de maná celestial as para you ti glean in the Lord's vineyard. mientras que trabajas en la viña del They Señor. will keep a watchful Ellos eye, estarán atentos contigo and occasionally you will pick up more than y you ocasionalmente expected. recogerás más de lo que esperabas. Y otra vez dirás, oh, qué suerte tuve. It's not chance. No, no es suerte. God will take care Dios cuidará de los que tratan con seriedad su religión. let some fall of the handful E incluso dejad caer algunos de los manojos para ella. and leave them that she may Y la glean them dejaréis and rebuke her not. que los recoja y no la reprendáis. So she gleaned in the field Y until espigó en el noon, campo hasta la tarde, and beat out that she had gleaned, and it was desgranó lo que había recogido barley. y fue como una efa de cebada. Esto es mucho. We read, Leemos. keep your wants, your joys, your sorrows, Mantén your tus cares, necesidades, fears tus alegrías, tus penas, preocupaciones y tus temores ante do not Dios. weary him. No le puedes He cargar. numbers the hairs of your head, is not No le even puedes indifferent cansar. to the wants of his El que cuenta los cabellos de tu cabeza no es indiferente a las pitiful, necesidades de of sus tender hijos. mercy, El Señor es muy his misericordioso y heart compasivo. of love is touched by our Su corazón de sorrows, amor es even by tocado por our nuestras utterance. tristezas y aún por nuestras Take to declaraciones him sobre ellas. everything that Lleva a is Él todo lo que nothing confunda is la too mente. great for him to bear. Nada es demasiado For he difícil de holds soportar up para Él, worlds, he rules porque Él over sostiene all los the affairs mundos, of Él the gobierna universe. todos los asuntos del Nothing that in universo. any way concerns Ninguna our cosa que de peace algún is too modo small for him. afecta a nuestra paz es tan There's pequeña no que Él no la chapter in note. our experience too No hay dark for capítulo him en to nuestra read. experiencia demasiado There's no oscuro complexity para que Él too lo lea. difficult for him to No hay grasp. perplejidad tan grande No que Él no calamity pueda can befall desenredar. the least of his Ninguna children, no calamidad puede anxiety suceder harms the soul, al más pequeño de no sus joy, hijos, ni tear, no ansiedad puede sincere asaltar el prayer alma, escape the ni lips, aclamación which our gozosa Heavenly o oración Father sincera cannot escapa de los forget, or labios, in which he sin takes que el no Padre immediate Celestial la interest. note, sin que Healeth tome the en ello broken un in interés heart, inmediato. bindeth up their Él wounds. sana a los quebrantados de corazón y venda sus You know, heridas. he could have taken her and said, Sabéis, él wow, podría haberle I've dicho a heard Ruth, you've had so oh, many he oído que problems. tuviste tantos Come, let me set you problemas. on your feet. Ven, te libro de ellas ahora. Given it. It doesn't Y work darle like todo that. de How repente. does it work? Pero no funciona así. ¿Cómo funciona? Despacio. You slowly start Hay que internalizing. asimilarlo despacio. But he takes care of you. Gives you Pero Él cuida de ti, drops te it da from tu here on porción, purpose, takes care of all your deja needs. caer algo para ti, Incredible. cuida de todas tus The necesidades. relations between Es God and increíble. each soul are as distinct Las relaciones before, entre as though Dios y there el were alma not son tan another claras y soul upon the plenas earth como to si share no his hubiese bond otra with, alma por la nor cual another hubiera soul dado a for su whom Hijo he shares amado. his beloved Son. Steps to Christ, page Camino a Cristo, beautiful. página 100. Es hermoso. And she took it up Y and lo went tomó into y the se city, fue and a her la ciudad, mother-in-law y su saw the suegra vio field lo which que she había brought recogido. forth, and gave to Sacó her that también she had luego reserved y le dio after lo que she había was guardado sold. después de quedar She didn't saciada. keep it to herself. Ruth no guardó What para did sí she misma. start doing with her gleaning? ¿Qué empezó a hacer con lo que había Share recogido? them. Empezó a compartir. Share them. So right from the beginning, Desde el even principio, though you seem aunque to be parece walking que behind vas a la them, cola, start ve sharing. compartiendo. And her mother-in-law Y le said dijo a unto su her, suegra, Where hast thou gleaned today? ¿dónde has espigado hoy? And where wroughtest thou? ¿Y dónde has trabajado? Important question. Unas preguntas muy Where do we importantes. glean during the day? ¿Dónde recogemos durante Where el do día? we find our inspiration? ¿Cuál es nuestra fuente de inspiración durante el día? Blessed be he that did Bendito take sea el que knowledge te ha of me, and she reconocido. showed her Y ella mother-in-law the contó a good su she had wrought, suegra con saying, quien había trabajado y dijo, Man's name with el whom I hombre con walked quien he today trabajado hoy se is llama Boaz. Boaz. That's a fascinating name. Un nombre interesante. Vamos a hablar de él más Naomi adelante. said unto her daughter, Y dijo Noemí a su nuera, Blessed be the Lord who bendito has sea not Jehová left off que his no kindness deja de to mostrar the su living bondad hacia and to los the vivos y dead. los muertos. And Naomi said Y Noemí unto le her, dijo, The man is ese near hombre of kin es nuestro unto us, pariente, one of uno de our los que tienen derecho de rescate sobre close nosotros, kinsmen. He's very close. relacionado muy de cerca, He's a next kinsman. el pariente más cercano. And
Ruth the Moabite Y said, Ruth la Moabita that's dijo, what she said. noten lo que dijo. He said unto Incluso me also dijo thou que shalt me keep fast quede allí by con thy sus young criados men hasta que hayan until acabado they have toda ended mi cosecha. all my harvest. How long? ¿Cuánto tiempo? Until the end. Hasta el fin. You don't leave. No hay que marcharte de esta iglesia. We're talking about the typology Estamos of the hablando de la church. tipología de esta iglesia. Don't leave No te until marches the harvest is hasta over. que Either acaba la because you go cosecha. to sleep Sea que vas a descansar o hasta vendrá el Señor en las or you nubes, stay. hay que permanecer en la iglesia. Here's a note for you. Un She apunte tells para what vosotros. kindness Boaz Ella had habla de la shown her, bondad que Boaz le había not mostrado, how he had pero commended no her. cómo la había elogiado. So humility teaches La not humildad only not nos to enseña praise no solo ourselves, no alabarnos a nosotros but not mismos, to be forward in pero receiving también no praise repetir los from elogios others. que otros nos han ofrecido. That's an important lesson Esta es we una have to lección muy learn. importante que tenemos que We're very aprender. fond of the praise. Nos gustan mucho las alabanzas de los hombres. All right, so there's this relationship, Así and que it's esta going es to una be relación en el a tiempo relationship for the long haul, y va a until the durar end of hasta the el harvest fin of de la souls. cosecha de las almas. Verse 22 says, Verso "And Naomi 22 said dice, unto Ruth, her y Noemí daughter-in-law, respondió It a is good, Ruth, my su nuera, daughter, es bueno, hija that mía, thou que go salgas out con with sus these criadas maidens, that they meet thee not y que no te in encuentren any en ningún other otro field." campo. How many times have we read this ¿Cuántas verse? veces hemos leído esto? Is God trying to make a point ¿Intenta here? Dios resaltar algo aquí? If you've made this decision, Si has where do you tomado esta stay? decisión, ¿dónde hay que Stay estar? here. You stay Hay in que the estar church. aquí, estar en la iglesia. We have nothing to do Ya no tenemos nada que ver con las iglesias hermanas de donde hemos salido, Moabites con los moabitas and all of those. y todos los demás. Got nothing to do Nada que ver con with ellos. Edomites. Los edomitas, los madianitas, cualquiera sea su nombre, manténgase separado de ellos. No digo que no hay que testificarles, pero estoy separado de ellos. Don't go to another field. No te vayas en otro campo. And we have people today that think it makes no difference. Y and tenemos we have hoy muchos que piensan que no hay diferencia si hacemos cambios de campos. no field ¿Habéis exchange. visto eso? You separate. No debe haber cambios de campos. Hay que separarte a ti mismo para By Dios. the maidens Así que ella se quedó junto a las criadas de Boaz to glean unto para the espigar end of the hasta el barley fin de la harvest siega de la and cebada of the wheat. y de la siega del trigo. So that's it. You stay right Por lo until tanto, the hay que end. quedarte justo And hasta el dwelt fin. with her Y mother. habitó con su suegra. She became Así que ella se convirtió en una adventista del séptimo día till the end. hasta el fin, No compromise. sin compromisos. Then Naomi, her mother-in-law, said Luego unto her, Noemí, "My su suegra, daughter, le dijo, hija mía, shall I not seek ¿no he de buscar un hogar para ti, rest? un lugar de That it may descanso, be well with thee?" para que estés bien? And now is not Boaz of ¿No es our Boaz nuestro kindred, pariente, with whose con maidens cuyas criadas thou has estado wast? tú? Behold, he winnoweth Pues barley mira, in esta the noche estará aventando la cebada en la era. If you want to be part of the harvest, Si quieres of the ser Son parte of de la Man, cosecha del Hijo del better Hombre, have, lo mejor es casarte con él. otherwise you're going to miss Si out. no, le vas a perder. So, wash thyself, Así que lávate, anoint thee, perfúmate put thy raiment upon y thee. ponte tu mejor ropa. In modern terms, we En would términos say modernos podemos decir bautismo, anointing by the Spirit, ungido con el Espíritu the Santo garment of righteousness. y vestirnos con el manto de justicia que Cristo nos ha dado. When we come out Esto hacemos cuando salimos de Egipto and get thee down to the floor. y baja a la era. But make not thyself Pero known no unto te the darás man a conocer until al he have hombre done hasta eating que él and haya drinking, acabado de and comer y de when he beber. lieth down, that thou shalt Y cuando mark él the se place acostare, where he shall observa lie, tú el lugar donde se and thou acuesta shalt e go irás in and y uncover descubrirás his sus pies feet, y te acuestas allí. and lay thee down. And he will tell thee Y él te dirá what lo que thou debes hacer. shalt do. He will tell you Él te dirá lo que what debes thou hacer. shalt do. You must be led by the Spirit of Tienes que Christ. ser dirigido por el Espíritu de Cristo What you must y Él te do. va a decir qué debes hacer. And she said unto her, Y ella le "All that respondió, thou sayest haré me, todo lo que tú me dices. I
Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, algunos quieren insinuar que estuvo borracho. No es así. Estaba alegre. Esto es todo lo que dice. Él era gozoso por la cosecha. Se retiró a dormir a un lado del montón de grano. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la, otra palabra importante, medianoche, que el hombre se asustó y se dio la vuelta. Y aquí una mujer acostada a sus pies. Y él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres el familiar más cercano. Esta es una propuesta de matrimonio. Ella tiene la valentía de hacer una propuesta de matrimonio. Jacob tuvo la valentía de decir, no te dejaré marchar, aunque Dios le dijo, vete. Jacob hizo una propuesta matrimonial. No, no te dejaré marchar. Extender el borde de tu manto, esto es, tómame como esposa y haz el deber de marido para mí. No allí y entonces, sino más tarde. Todo con virtud y decencia. Ruth 3:10. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, pues has mostrado más generosidad en este último acto que al principio. ¿Es este crecimiento cristiano? ¿Sí o no? Porque no has pretendido a ningún joven, pobre o rico. Estás buscando una relación con el cielo. Y ahora, hija mía, no temas. Esto es algo que Jesús nos dice muy a menudo. Haré por ti todo lo que me pidas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Aquí estaba una mujer virtuosa. No hay nada raro en este relato. Esta fue una conversación decente. Y ahora es cierto que yo soy tu familiar más cercano, pero hay uno más cercano todavía. Cada vez más interesante. Quédate esta noche y cuando sea de día, si él ejercerá su derecho de rescate, bien, que lo ejerza. Y si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Acuéstate hasta la mañana. Tenemos pues que ir a negociar con alguien del linaje que era familiar más cercano. ¿Hay alguien a quien pertenecemos antes de venir a Cristo? ¿No tiene este mundo otro rey? Y esa relación debe ser cortada antes que podamos tener otra relación. Y ella se acostó a sus pies hasta la mañana y se levantó antes que alguno pudiese reconocer al otro. Y él dijo que no sepa que una mujer vino a la era. Así que él guardó discreción. No salió a hacerlo público. No, fue discreto. Leemos en el espíritu de profecía. La Biblia es una revelación de la divina voluntad y propósito de Dios. Los que siguen sus enseñanzas son hacedores de las palabras de Cristo y por este medio traen maderas sólidas a su formación del carácter. Prestemos atención a las palabras de la inspiración que nos exhortan a ser misericordiosos, ser corteses. Boaz representa el carácter del caballero cristiano. Como Abraham, él ordenó su casa después de él que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio. Mostró cortesía a todos sus siervos y mientras pasaba entre sus trabajadores en el campo dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Aquí hay una lección para
amos y sirvientes, para empleadores y los empleados. Los siervos se fortalecen en su corazón para hacer lo correcto y ser fieles a los amos que manifiestan bondad, respeto y cortesía hacia ellos. Los cristianos deberían ser las personas más amables del mundo. ¿Somos nosotros los más amables del mundo? No lo creo. Y no siempre. Y él dijo, dame el manto que tienes encima. Era algo como un delantal. Y sosteniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y las puso sobre ella. Y ella se fue a la ciudad. No quiero ir muy lejos con la tipología, así que lo dejo ahí. Y cuando vino a su suegra, ella le dijo, ¿eres tú, hija mía? En realidad dijo, ¿qué eres tú? Esta no era una pregunta escéptica, sino una de asombro. Oh, ¿qué te pasó? Mira cómo estás. ¿Eres tú de verdad? Me resulta difícil creerlo, hija mía. ¿Cómo llegaste aquí con todo eso y tan temprano? ¿Qué pasó? Entusiasmo. Ella le contó todo lo que aquel hombre había hecho por ella. ¿Hubo una mujer que hizo lo mismo? ¿Hubo una mujer en algún lugar, en una fuente, que se fue y contó todo lo que le pasó? Y ella dijo, me dio estas 6 medidas de cebada, pues dijo, no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces ella dijo, quédate tranquila, hija mía, hasta que sepas cómo acaba el asunto, porque ese hombre no descansará hasta que concluya esta cosa hoy. Jesús no deja nada sin terminar. Él va a obrar para sus hijos. Sobre la relación de Cristo con su pueblo, hay una hermosa ilustración en las leyes dadas a Israel. Cuando por la pobreza un hebreo había quedado obligado a separarse de su patrimonio y a venderse a sí mismo como esclavo, el deber de redimirle a él y a su herencia recaía sobre el familiar más cercano. Aquí tenemos la historia de la redención. Así también, la obra de redimirnos a nosotros y a nuestra herencia, perdida por el pecado, recayó sobre aquel que era el familiar más cercano nuestro. Él se hizo nuestro pariente más cercano para poder redimirnos. Más cercano que el padre, la madre, el hermano, el amigo o el amante, es el Señor nuestro Salvador. No temas, dice él. ¿Comprendéis la imagen? ¿Cuántas personas entran en esta iglesia y dicen, no he encontrado el amor que esperaba, y se marchan? Es posible que buscan el amor en el sitio equivocado. No he entrado en esta iglesia por las personas. He entrado en esta iglesia debido a la verdad. Y si esta iglesia tiene la verdad, entonces el Rey de la verdad debe estar aquí también. Y es mi relación con Él la que me establece en su campo. Y no necesariamente la relación con los demás. Sería bonito tener una buena relación con los demás, pero la relación primordial es con Él. No temas, dice él, pues yo te redimí. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Dado que eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. En la introducción a Cartas para Jóvenes Enamorados de Ellen White dice, te amo. Cuán especiales son estas palabras entre dos personas jóvenes, pero aún más maravillosas son cuando son dirigidas por nuestro Salvador, que desea que seamos felices y que encontremos alegría en relacionarnos unos con otros. Cristo ha comparado su amor para la iglesia con el amor de un marido para su esposa. La Biblia contiene tiernos relatos de amor como el de Jacob y Raquel, el conmovedor relato de Ruth Moabita, que mediante su matrimonio con Boaz se convirtió en un esablón en el linaje de Mesías. Nuestro Padre Celestial se preocupa para nuestra vida amorosa. Por los escritos inspirados de la Biblia y de Ellen White, Dios ha dado a los jóvenes consejos para encontrar la felicidad.
Mirad cuál amor nos ha otorgado el Padre para llamarnos hijos de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. El que os toca, toca a la niña de su ojo. Zacarías 2:8. Esta es la relación de que hablamos. Las otras relaciones son buenas cuando existen, pero si no existen, la relación con Dios nos va a sostener. Este amor del que hablo es lento para perder la paciencia, está buscando una manera de ser constructivo. No es posesivo, no es ni ansioso para impresionar, ni acaricia ideas exageradas de su propia importancia. El amor tiene buenos modales y no busca ventajas egoístas. No es quisquilloso, no lleva cuentas del mal, ni se deleita en la perversidad de la gente. Por el contrario, se alegra con todos los hombres buenos cuando la verdad prevalece. El amor no conoce límites para aguantar ni tiene fin su confianza. No se desvanece su esperanza, puede sobrevivir a cualquier cosa. Es de hecho lo único que sigue en pie cuando todo lo demás ha caído. Mi iglesia, mi iglesia. Y las personas que sufren en esta iglesia. Nuestra relación con Cristo es la única cosa que nos va a sostener. Jehová se me apareció hace mucho tiempo diciendo, sí, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi compasión. Jeremías 31:3. Y en Romanos dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto debe incluir a todo el miembro de esta iglesia que muerde o golpea por la espalda. La lista es completa. Nada debe hacerte abandonar esta iglesia, nada. Si algo te puede hacer dejar la iglesia, significa que tu relación con Cristo no es completa. De los escritos de Ellen White, escribo porque amo a vuestras almas, escribe ella en una carta. Queridos jóvenes, deseo hablarlos decididamente porque quiero que seáis salvos. Mi querida hermana, te he escrito porque tengo un amor para tu alma. No considero su caso perdido. Si lo hiciera, mi pluma no trazaría estas líneas. Considerad la reprensión como de parte de Dios. Recibid consejo y recomendación dado en amor. Necesitamos ser más corteses unos con otros. Y ser corteses aún con los que parecen sin esperanza. Y con los que aparecen estar en contra de toda la verdad. Luego Boaz subió a la puerta. Esto es juicio. Y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente cercano del cual Boaz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Así que le llamó. Y ahora iba a negociar con este otro familiar cercano. Y tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad. El número 10 es interesante, pero lo dejamos por ahora. Y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Y dijo al que tenía el derecho de rescate, Noemí, que ha vuelto de los campos de Moab, vende una parte de las tierras que eran de nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la tomes delante de los habitantes y delante de los ancianos de mi pueblo. Si quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, dímelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo lo redimiré. Y él dijo, claro, lo voy a tomar. Voy a tomar esta parcela, un buen trozo de terreno. Luego dijo Boaz, la tierra es la buena noticia, pero he aquí la mala noticia. El día que compres el terreno de manos de Noemí, debes comprar también a Ruth, la moabita. Hay un acuerdo completo. Esposa del difunto.
Eso significaba que lo que ibas a tomar no será tuyo, sino descendencia del difunto, para que restaures el nombre del muerto en su heredad. Así que veamos el poder del egoísmo. Y respondió el pariente: no puedo redimirlo para mí, porque dañaría mi propia heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no puedo redimirlo. No renunciaré ni a una pizca de mi egoísmo. Redímelo tú. Y en tiempos pasados había esta costumbre en Israel tocante a la redención o contrato. Para que confirmar cualquier asunto, uno se quitaba la sandalia y la daba al otro. Y este era un testimonio en Israel. Así pues, el que tenía el derecho de rescate dijo a Boaz: adquiérela para ti. Y se quitó la sandalia. El acuerdo fue sellado. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy que he comprado todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que fue de Quilión y de Mahalón, de mano de Noemí. Compró todo, el acuerdo completo. No quedó nada olvidado. No puedo guardar algo de pasado. Es todo o nada. Nota Ruth 4:7. La daba. El que renunciaba a su derecho para el otro se quitaba su propia sandalia y se la daba. Esto era simbólico y una ceremonia significativa y conveniente, como si dijera: tome este zapato con que yo solía ir a pisar mi tierra, y en este zapato entra tú en ella. Así que ahora entra en los zapatos de otra persona y lo adquiere. Entra tú en ella y tome posesión de ella. Este era un testimonio. Esto fue admitido como prueba suficiente en todos los casos similares. Así que ahora había otro propietario. Además, a Ruth la Moabita, esposa de Mahalón, ella fue la esposa del enfermizo. Tuvo un marido enfermo y ahora tenía otro marido. ¿No es eso curioso? Tuvo un marido enfermo, su nombre era enfermizo, enfermedad. He adquirido para ser mi esposa. Transferencia de propietario, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos. En él hay vida no prestada, y él la puede ofrecer para que el nombre del muerto no sea borrado. Si te casas con enfermizo, vas a morir. Te vas a debilitar si te casas con el otro. Y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. En verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Tenemos el juicio, tenemos la vida, tenemos la muerte, aplicados a los principios de Cristo. Daniel 7:22, hasta tanto que vino el anciano de días y fue hecho juicio a favor de los santos del Altísimo, y vino el tiempo para los santos de poseer el reino. Ellos no serán cortados. ¿No sabéis que los santos juzgarán al mundo? ¿No es fascinante que el nombre del muerto no sea cortado de entre sus hermanos y de la puerta de este lugar? Ellos también serán juzgados, esos muertos, esos dignos muertos, y serán juzgados por vosotros. ¿Sois indignos de juzgar las cosas más pequeñas? Así que los santos juzgarán el mundo. Los redimidos van a participar en el juicio de los demás. Y todos los del pueblo que estaban a la puerta y los ancianos dijeron: somos testigos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel.
and do thou worthily y in tú seas Ephrathah, ilustre en Efratá famous. y sé famoso en Belén. And let thy house be like the house of Sea tu Pharez, casa whom como la Tamar casa de brought forth, Pérez, bare el unto que Judah Tamar of the dio a seed Judá, which the Lord shall de la give thee simiente of que this Jehová woman. te diere de esta joven. So this was one of the Ese fue descendants uno de of los Judah, descendientes de Judá, que was fue the el father padre of de the aquella region. So región. Boaz took Ruth, Boaz pues tomó a Ruth, his wife, ella fue su and when esposa. he went in unto her, Y the luego Lord que gave her entró a ella, conception, Jehová and she le dio bare que a son. concibiese y dio a luz a un hijo. So Pharez, as Nota Ruth honorable and 4:2. numerous as his Pérez, family was, tan though he honrable was y born of numeroso como fue strangers, su familia, God el so cual, aunque blessed that también his había family nacido de was one una of the 5 extranjera, families which Dios lo were called bendijo the tribe tanto of que su Judah. familia fue una de las 5 The familias progenitor of a las Ahab, que the pertenecía fifth toda la son, tribu de and was the Judá, father of y el Bethlehem, progenitor de los habitantes de which esta came ciudad. from Él era el padre de which Betel. tribe? ¿Y de qué tribu venía? Judah. De Judá, The lion of the el tribe león de la tribu de of Judá. Judah. All the linkages to Todas Christ las are in this conexiones story. hacia Cristo están en esta He historia. took Ruth, which he might do, Nota Ruth though he was a 4:13. Moab, though Tomó she a was Ruth. a Moabite, Podría to hacerlo fulfill a a vision pesar against de que era una Amalek's moabita, sons, ya que la prohibición de casarse restrained con to tales those debe who ser got the restringida Hebrew. a los que siguen Whereas paganos. Ruth was Pero a Ruth era una sincere sincera proselyte, adepta having convertida converted to the al God Dios of de Israel. Israel. Thus he that forsakes all for Christ shall find Así, more el que than abandona all todo por Cristo with him. So it was encontrará más que legal todo en él. for him to Así que marry. era legal para él So an casarse con Israelite ella, wasn't really aunque no allowed era to marry permitido a un israelita stranger. casarse con una extranjera. And the women Y las said mujeres unto dijeron a her, Noemí: Blessed be the Lord, which Alabado has sea not Jehová, left que thee no te ha this day dejado hoy sin un childless, redentor, that his name may be cuyo nombre famous in pueda ser Israel. célebre en Israel. And it shall be unto Y él thee a será el restorer restaurador of de thy tu life, vida and a nourisher of thine old age. y sustentará tu vejez. The Lord takes care of his El children. Señor cuida a sus For thy hijos. daughter-in-law, which loveth thee, which is better to thee Porque than tu 7 nuera que te sons, ama hath es borne de thee. más Here's valor this para child ti que born. 7 hijos. And Naomi Lo ha took the dado a child luz. and laid it in her Así bosom, que and nació el became niño. nurse unto Y him. Noemí tomó al niño y lo And the puso en su women regazo y fue su and niñera. neighbors gave it a Y name, las saying, vecinas There's le a dieron un son nombre, born to diciendo: Naomi, A and she Noemí le ha called his nacido un name hijo. Obed. Y le He llamaron is the Obed. father of Jesse, the Él father es of el David. padre de Jesse, padre de David. Obed means Obed servant. significa siervo, adorador, servidor. He made before the house Hizo 2 frente a la pillars casa of 2 columnas de 35 codos de alto, explaining how Solomon explicando built the temple. cómo Salomón construyó el Comes templo. from the spirit of prophecy, Espíritu de Review and Herald. profecía, Review and Herald. And the Y chapiter el was capitel on que top of estaba en la each of parte them superior was de 5 cada uno cubits, de and he ellos made era de chains 5 in an codos. oracle and put them on the heads of the Hizo pillars. He asimismo made cadenas en el 100 oratorio y las pomegranates and puso en put las them on cabezas the de las chains. columnas. And he E reared hizo up the 100 granadas pillars y las before the puso en las temple, cadenas. E hizo las one on the columnas right delante del hand and the templo, other on the left. una a la And he mano called the derecha y name la of the otra a la one on the izquierda. right Y llamó el Jachin, nombre de esa en la derecha Jaquín and the y el name nombre of de the esa one en la on the left izquierda Boaz. Boaz. The pillars of the temple Los pilares del templo, is called uno de ellos se Boaz. llama Boaz. Pomegranates Las granadas have red seeds, contienen semillas rojas, covered with red. todas son de color rojo, Top there is a crown. y en la parte superior como una especie de corona. The pomegranate Esa corona de la was the granada pattern for the fue el crown modelo of Solomon, para la corona de Salomón, of the que king es el tipo para el rey que gobernará sobre Israel. Obed, Obed, serving, siervo, Jesse, Jesse, stand destacado, David, David, loving. amado. Here you have the Aquí tenemos la tipología completa of Christ and his bride. de Cristo y Now, su isn't it novia. fascinating that the mother of Boaz, ¿No es fascinante que la madre de Boaz fue quién? remember? ¿Recordáis? Rahab. Rahab, She was a prostitute. una prostituta. The wife of Boaz La esposa de Boaz was a Moabite. fue una moabita. So let's sum up. Así que vamos a Boaz concluir. and Ruth,
Boaz y Ruth. Esta es una imagen de la caída de Jericó. Ni Boaz ni Ruth tenían los mejores antecedentes. ¿Estamos de acuerdo en eso? Respecto a su linaje, la madre de Boaz fue Rahab, la prostituta, pero ella ayudó a Israel en la conquista de Jericó. Es posible que ella se casó con uno de los 2 espías que habían venido a evaluar las defensas de la ciudad, y debido a eso fue elevada a una posición de honor. Ruth fue moabita y por lo tanto una descendiente de una unión indecente entre Lot y una de sus hijas. Imagínese esta genealogía en el linaje de Cristo. Además, las 2 mujeres provenían de naciones idólatras. Pero a pesar de sus antecedentes, las 2 mujeres son parte de la genealogía de Cristo. Esto significa precisamente la completa redención. No importa de dónde vienes. Cuando tú tomas esa decisión, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, entras en esta relación matrimonial con Cristo. Tú estás tomando la decisión, así que te postras a los pies de Jesús, las descubres y dices, cásate conmigo. Ruth eligió seguir a Dios de Israel y se fue con Noemí. Donde quiera que tú vayas, iré yo. Tu Dios será mi Dios. Noemí instruyó a Ruth a acostarse a los pies de Boaz. Tenemos que postrarnos a los pies de Jesús. Ruth no tenía hijos, era viuda. Boaz era su familiar más cercano, que literalmente significa redentor, que podría redimirla y levantarle descendencia si se casaba con ella. Nosotros también tenemos a postrarnos a los pies de Jesús, y Él también nos cubrirá con su manto. Boaz era el propietario de la tierra, Jesús es el propietario de la tierra. Boaz fue para ella redentor y esposo, Jesús es nuestro redentor y esposo. Boaz estuvo cuidando a Ruth, Jesús está cuidándonos a nosotros. Boaz ordenó a sus segadores dejar caer espigas para Ruth. Jesús instruye a sus ángeles a dejar espigas para nosotros. Él es el pan del cielo, el maná viviente. Los dueños de la casa, esposos, tienen que alimentar a sus familias con espigas diarias de la palabra de Dios. Eso es magnífico. Mateo 4:4. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Boaz tuvo que comprar de nuevo la herencia de Ruth y pagó el dinero de rescate para hacerlo. Cristo, nuestro familiar más cercano, nuestro Redentor, hizo lo mismo. No importa los antecedentes, no importa nuestras debilidades, no importa de dónde venimos, somos preciosos a sus ojos. Pero no debemos cosechar en otro campo, tenemos que separarnos. A veces puede parecer que el Señor olvida los peligros de su iglesia y el daño hecho a ella por aquellos que siguen principios que Él no puede aprobar. Tenemos problemas en la iglesia. Pero Dios no olvida. Nada en este mundo es tan querido para el corazón de Dios como su iglesia. Él anota cada acción de los miembros. No es su voluntad que la política mundana corrompa su posición como representante del cielo. Nada ofende tanto al corazón de Cristo como el daño hecho por los que Él murió para salvar. Su corazón de amor se entristece cuando el cojo es desviado fuera del camino por las sendas torcidas hechas por otros. Dios no permite que su pueblo sea superado por las tentaciones de Satanás. Él castigará a aquellos que lo tergiversan, pero tendrá compasión de todos los que se arrepientan sinceramente.
Cristo ama a su iglesia. Él dará toda la ayuda necesaria a los que le invocan para fuerza, para el desarrollo de un carácter semejante al de Cristo. Esta es su iglesia. La hemos de tomar como parte del acuerdo, del pacto. Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan de casa en casa, compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día a los que se habían de salvar. Por lo tanto, en la tipología del libro de Ruth, tenemos la tipología de Cristo y nosotros individualmente, y de Cristo y nosotros en conjunto. Y las relaciones que deberíamos tener unos con otros están todas allí, en la tipología. Y temo que fallamos miserablemente. El Señor nos invita a tener una transformación total, una renovación de nuestra mente, para que podamos comprender cuál es la buena y la hermosa y perfecta voluntad de Dios. Que nos ayude Dios a amarle a Él y a amar a su iglesia. Amén.